Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta conferencia de la presentación de la tesis de maestría de Ana María Cruz, la realizamos en el marco del proyecto Reto a la U, pero pues también es un placer para mí, digamos, estar con Ana María después de un proceso de unos 2 años aproximadamente. Bueno, ya sustentó su tesis de maestría en estudios de género. Y pues bueno, es una cosa muy interesante porque pues además está muy relacionado con los proyectos de investigación que yo también he venido realizando, digamos, en los últimos 5 años. Em, como ya, digamos, Ana María lo sabe, bueno, este es el proyecto de la U, que justamente es un proyecto que busca enfrentar o, vamos, buscar soluciones para las desigualdades educativas. Y la tesis de Ana María justamente está relacionado con estas desigualdades educativas desde una perspectiva de género, pues que afectan, digamos, más a las mujeres, pero también a los hombres. Bueno, vamos a ver de una manera también diferenciada. Y esto, pues desde luego que está también muy en relación con lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, ¿no? En los momentos de paro, de movilizaciones, donde también la juventud es un actor muy importante en este proceso y en donde, digamos, una de las grandes reivindicaciones es- está relacionada, desde luego, con todo el tema de la educación, ¿no? Y, digamos, como una búsqueda de mayor justicia social y de lucha contra las desigualdades sociales. Entonces, bueno, para mí es un gran placer. La idea es que Ana María hace la presentación y después de la presentación, pues daremos lugar a las preguntas y los comentarios a que tengamos lugar, agradeciéndole inmensamente a Sebastián y Felipe por asistir. Es particular porque, pues digamos que, claro, el contexto de hoy está bastante movido, pero bueno, hay que también, digamos, como tratar de tener también estas otras reflexiones, hoy que se celebra un mes de protestas, ¿no? De paro. Entonces, bueno, Ana María, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Digamos que debo decir que antes de cuadrar la sesión no caímos en cuenta que cumplía un mes y que evidentemente de pronto hay algunas personas movilizándose. Entonces, pues bien, yo también ya fui Sí, temprano y esas pero cosas. bueno, no, pero ahí ya Sí, están timbrando otros chicos. listo. Igual, bueno, ya saben, entonces mover la voz también de pronto, si más adelante les gustaría consultar la información. Y bueno, es interesante porque va a quedar grabado. Entonces, bueno, el título del documento de la tesis se llama Trayectorias, Encuentros y Desencuentros en la Aspiración a la Universidad Nacional. Yo soy egresada de la Universidad Nacional, soy psicóloga y esta es la tesis, el documento de tesis de maestría en estudios de género y feminismo. Entonces, pues es importante que tengan en cuenta eso también porque eso le da una perspectiva especial al documento, ¿sí? Igualmente, pues espero también si tienen preguntas más tarde, dudas, lo que sea, pues también estoy a la disposición. Pues bueno, esto es como rápidamente un esquema de la presentación. Y bueno, y empiezo como comentándoles qué estuve haciendo yo, ¿no? Porque dirán eso, quién sabe cómo lo abordo y eso. Bueno, yo quise pensar en la experiencia de aspiración de hombres y mujeres a la Universidad Nacional y mirar cómo esa experiencia aporta actualmente a las tasas de ingreso que hay a la institución, pues porque algo que me llama mucho la atención
es que están ingresando menos mujeres, ¿sí? Pero bueno, no solamente me fijo en eso, me fijo en otras cosas que me llamaban también la atención, en particular, y es, por ejemplo, y ahí está también mi experiencia, como yo, por ejemplo, salí de un colegio distrital, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa que a veces los compañeros de uno no ingresan en la misma medida? Entonces, a veces la gente presentaba la prueba y uno veía que no pasaban y que a veces eso se vuelve casi que una carga, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, pero es que yo no he pasado, yo no sé qué me pasa, las familias a veces son sumamente duras. Entonces, esto era una situación que me llamaba bastante la atención. Entonces, bueno, ese era como el objetivo y en particular obedece también a una forma de abordarlo, ¿no? Entonces, yo quería mirar el papel de la familia y de un tema que es el capital cultural. Quienes estuvieron la vez pasada, la sesión pasada con el compañero de la tesis pasada, no me acuerdo cómo se llama el compañero, yo lo vi también. Él también explicaba, por ejemplo, el tema del capital cultural, ¿sí? Y es como estos conocimientos que son heredados y que tienen que ver también con el lugar social que tiene la familia hacia uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que mis papás sean ingenieros, cómo influye eso, cómo influye que mis papás hayan sido egresados de la Universidad Nacional en comparación de pronto con unas personas que los papás no hayan estudiado. Bueno, yo quería pensarme en eso. También quería ver cómo el desempeño previo en el colegio, el desempeño académico, podía llegar a influir. Y por otro lado, quería ver cómo las trayectorias escolares, seguir este tema. Entonces también como que me parecía, me parecía interesante. Proceso, entonces esta investigación es lo que dicen cualitativa, no es de números, sino más bien es en torno a cómo se dieron los procesos y me puse a mirar como la trayectoria estudiantil, hice entrevistas, bueno, esto obedece a una perspectiva particular, una forma de aproximarse, pero hay muchas maneras de aproximarse a ese mismo problema y eso es lo otro que quede claro, ¿sí? Por supuesto que yo creo que es necesario hacer aproximaciones en torno a las cifras. De hecho, yo parto de un referente, un trabajo que se hizo al respecto de las cifras. Yo quería ver cómo se hace el tema del proceso. Entonces, perdón, ya, adelante mucho. Bueno, esto es importante porque es el tipo de investigación que yo hago, reconoce pues que el lugar que yo ocupo en el mundo, donde yo estudié, de donde yo salí, el barrio en el que estuve, bueno, yo soy bogotana, entonces eso influye también en la forma en la que yo investigo una problemática, una situación. Entonces, en ese sentido, pues yo también he tenido como un recorrido en un espacio que se llama como el Semillero de Sociología de la Educación, también como que pasar por la Escuela de Estudios de Género como que nutrió esa visión. La Escuela de Estudios de Género es una dependencia, es como otra mini facultad de la Universidad Nacional. Y por supuesto que las movilizaciones nacionales. O sea, yo digo que mientras yo hice esta investigación, también estaba como con el tema de movilizaciones nacionales, porque eso que se está viviendo hoy, evidentemente no solo es como de hoy, y eso también me ayudó a pensarme muchas cosas. Y en particular, pues yo soy hija de profesora, entonces yo creo que eso también jugó un papel especial. Después les voy a contar por qué. Listo. Ahora, ya, esto, bueno, yo quiero ser clara, ¿no? Esto es como un brochazo muy rápido de una cosa que es extensa, que tiene diferentes temas que encontré. Entonces, es un brochazo, ¿sí? Es muy rápido, pues voy a tratar de ser lo más rápida posible porque realmente pasé por muchos temas. Entonces está, por ejemplo, el tema de yo quería preguntarme por qué se da el ingreso más o pensar, o no preguntarme porque eso no lo responde exactamente, pero sí aproximarme a por qué de pronto están pasando más hombres que mujeres, ¿sí? Pero también cómo es que se da el tema del paso. Entonces también yo me encontré con temas como los colegios, el papel de los colegios, el papel de ciertas rutinas, ¿cierto? Hay personas que hacen preuniversitario
está el tema del desempeño académico previo, seguir las trayectorias estudiantiles de quienes me ayudaron a hacer la investigación. Fueron 30 entrevistas semiestructuradas. Y por otro lado, entonces, también el papel de la familia y de los capitales extracurriculares. ¿A qué le digo capital extracurricular? Le voy a decir como a todas estas acciones que yo hago para fortalecer mis conocimientos. Entonces, por ejemplo, los preuniversitarios, en mis jornadas de estudio previa, cuando yo hago estos ensayos del examen, los simulacros, ¿sí? A eso también le digo, esas actividades que fortalecen y me ayudan a alistarme para hacer el examen de la Universidad Nacional de Colombia. En particular, yo no me pongo a fijarme en la prueba, porque es que esto es un tema muy extenso, ¿sí? Fijarme en la prueba, digamos en lo que mide, sería otra investigación. Sin embargo, sí, para mí el tema de que haya, el tema de pasar y hacer el examen y enfocarse a hacer el examen, sí es un tema importante en este texto, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo me pongo a mirar. Entonces, los óvalos son los temas con los que yo partí, ¿cierto? Los que puse sobre la mesa y dije, bueno, yo quiero estudiar esto. Y los rectángulos son como las temas que surgieron, ¿cierto? Que en las diferentes entrevistas se cruzaban y decían, no, yo tengo que detenerme sobre esto y escribir sobre esto porque son hallazgos. Entonces, encontré que habían diferentes formas de aspirar a la educación superior, no solo en la Universidad Nacional. También, por ejemplo, encontré algunas formas en las que influía los profesores, otras formas también en las que influían las instituciones educativas. Otra forma también en las que influía o la gente decía que su rendimiento académico se vio influenciado por la forma en que los trataron en el aula, no solamente por los profesores, sino por sus compañeros, por la forma en la que abordaba el colegio, por ejemplo, la preparación a la universidad, porque había colegios que nombraron eso y otros que sí les, ni idea, que era como, pues sí, ustedes se tienen que presentar, tienen que hacer el ICFES y tienen que hacer la prueba de la Universidad Nacional, pero otros, en cambio, pues les acompañaron en el proceso. Entonces yo también quise ver eso. Por otro lado, entonces, seguir las trayectorias estudiantiles. Está en el tema de las trayectorias poco comunes, porque hay personas que, por ejemplo, pues no pueden estudiar, recién salieron del colegio, entonces pues tienen otro tipo de historias y son llamativas, y también se trata de reconocer eso. También están personas que entraron a la Universidad Nacional, pero pues no les gustó la carrera, se salieron y de pronto encontraron otras formas, les tocó hacer otra vez, presentar el examen varias veces para pasar a la carrera que querían, o se acomodaron, porque esa es otra opción. Y por otro lado está el tema de las experiencias extracurriculares. Entonces, de pronto, cómo se vio el tema de los temas de los ICFES pagados, los pre-ICFES, perdón, y los preuniversitarios, la influencia que la gente vio en ese caso. Bueno, Irán, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de género? Bueno, yo me fijé en particular en temas como, hay un tema que es el sexismo en la escuela. No sé si ustedes ya saben algo del tema, de pronto sí, porque se habla ahora mucho del tema. Y es, por ejemplo, las formas en las que se trata diferente a los hombres y las mujeres, ¿cierto? Y esto pues termina siendo como unas cargas importantes para el futuro profesional. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El tema de las señoritas no hacen educación física así, las niñas pues no abren las piernas para hacer ejercicio, las niñas no son tan fuertes como los niños, entonces pues ustedes hacen las flexiones de una manera especial porque pronto se les dañan los brazos y se ve feo, ¿sí? Un trato especial, unas expectativas especiales que también generan un futuro distinto, ¿cierto? Bueno, me estoy adelantando también a los hallazgos, pero es que les quería explicar como algunas de las cosas que yo encontré y las que buscaba, ¿cierto? Y pues, bueno, acá también acá están en color moradito, porque está así como por colores la escritura de los capítulos. Y entonces hay otras cosas como cómo se refuerzan estereotipos, cómo se construyen también formas de ser hombre en el colegio. Y hay otra cosa que me pareció interesante y es como las estrategias individuales
para, por ejemplo, rendir en matemáticas, para rendir en ciertas asignaturas que son como los cocos, ¿verdad? Y es que ya para entrar al otro tema, resulta que áreas como matemáticas y análisis de imagen son claves para el acceso a la Universidad Nacional. Entonces hay una investigación muy interesante de una compañera que se llama Cindy Caro, y entonces pues encontró que en temas como matemáticas y análisis de imagen es donde está el salto de las personas que pasan a la Universidad Nacional. Y ustedes saben que sí, normalmente el tema de física, matemáticas, análisis de imagen es como lo difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente sobre esto. Es como algo que le da un énfasis especial a la investigación, de pronto para la gente que quiera ser investigador en un futuro, y es el tema epistemológico. Suena todo raro, pero es como la base, los lentes con los que yo hago la investigación. Entonces, pues, yo voy a hablar mucho de mi experiencia personal, porque desde donde yo hago la investigación, desde mi perspectiva, yo digo, mire, el lugar que yo ocupo, Ana María, ¿sí?, tiene una influencia en lo que yo encuentro y lo tengo que reconocer para que la investigación quede bien, ¿cierto? No me las voy a dar de neutral y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya hablé, hice entrevistas semiestructuradas, encontré a 30 personas, eso fue un proceso bien chistoso. De pronto si alguien quiere saber cómo encontré a 30 personas, puedo tenerme después. Pero bueno, eso fue como, y hay una cosa que se llama criterio de saturación, y es que cuando tú entrevistas a una persona, duras un tiempo entrevistándola, entrevistas al suficiente número de personas y dices, me están diciendo lo mismo o están yendo por los mismos lugares, paro acá y ya empiezo a escribir, ¿sí? Espero no ser muy enredada a veces con las cosas que digo. Ahora, también dirán, bueno, ¿y ella cómo, qué estudió, qué miró? Bueno, resulta que en las entrevistas que yo hice, yo me fijaba en momentos que desde mi perspectiva y desde la forma en la que justifiqué la investigación son importantes para la vida académica. Entonces, por ejemplo, bueno, acá está la definición de cómo yo pongo la trayectoria social, digo, la trayectoria social y la trayectoria escolar. Entonces, experiencias que son claves para entender la forma en que voy a asumir la vida escolar posterior y presente, ¿cierto? Entonces, yo le preguntaba a las personas por la escuela, temas de la escuela. Algunas preguntas eran sobre su familia, qué hacía su familia, qué habían estudiado, si ellos creían que había alguna influencia o los acompañaban a hacer las tareas, si habían libros en la casa. Por otro lado, les preguntaba también ya en la escuela, digamos, qué influencia había tenido, bueno, cómo era su rendimiento académico, por qué su rendimiento académico era bueno, era malo, digamos que cómo se relacionaba un poco con la presentación al examen de admisión, si creía que la escuela lo había preparado bien o lo había preparado bien, ¿sí? Y entonces las personas me empezaban a contar situaciones, me decían, no, mire, es que yo cuando estaba en cuarto de primaria le cogí un fastidio a las matemáticas que usted no se imagina. O yo cuando a mí me empezó a gustar la física, yo empecé a rendir muy bien en la física desde que llegó tal profesor, y yo le decía, bueno, ¿y usted qué hacía ese profesor para que usted le interesara? Entonces me decía, no, es que le explicaba la física de esa manera. Entonces, esa es la forma en la que uno como que tiene unas preguntas, y a medida que la persona va diciendo algo que a criterio de la investigadora le parece interesante, uno va como envolviéndose ahí, ¿cierto? Por otro lado, entonces están algunos antecedentes. Entonces, bueno, yo lo que hice fue primero, hice como un recorrido a nivel mundial de cómo va el acceso de mujeres a la educación superior, pero eso también yo lo meto con el tema de desigualdades, ¿cierto? Entonces, bueno, hay muchos documentos que son muy optimistas y dicen, bueno, ya los hombres y las mujeres están en equidad. Eso ya, sentémonos a pensarnos otras cosas porque eso está perfecto. Y entonces yo digo, bueno, pues depende. El 10% de las mujeres en el mundo entre los 15 y 24 años, según informes del Foro Económico Mundial, pues son analfabetas, ¿sí? Entre los 15 y 24 años. De un total de 149 países, ¿cierto?, analizados, 44 países tienen tasas superiores de al 20% de analfabetismo para las mujeres. Pues a mí me parece eso grave, ¿sí? No me parece como un buen signo en muchos casos. Y por otro lado, pues, por ejemplo, para el caso de Latinoamérica,
en general, y eso también hay que pensarlo, es que el tema de género o equidad no solamente trata de pensarnos en las mujeres, sino porque, por ejemplo, hay desbalances, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que en Latinoamérica pasan un poquito menos los hombres en la educación superior, pero entonces hay algunas excepciones, pero en general está equilibrado, está casi 50 y 50. Normalmente los hombres entran un poquito menos y hay que preguntarse por qué. ¿Será que es porque, por ejemplo, muchas veces siguen con la carga del tema de, en países como este, ¿no? Usted es el que tiene que sostener a la familia, usted pues es el que tiene que ponerse a trabajar, usted mira a ver qué hace, si se puede pagar la educación bien y si no, pues sí. Eso también pone a pensar eso, ¿no? Bueno, hay otro tema que es bien interesante, por ejemplo, para mí, y es el tema de las STEM. ¿Ustedes saben cuáles son las STEM? ¿O a qué me refiero con eso? Bueno, igual no hay mucha gente entonces. Bueno, resulta que es como el tema de las matemáticas, de la estadística, de la ingeniería y de la proporción en la que estudian hombres y mujeres. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta, pero estudian mucho menos ingeniería, por ejemplo, las mujeres que los hombres, ¿sí? Matemáticas, física, las ciencias puras. Entonces, eso también es un tema que se lo piensan algunas personas y dicen, ¿por qué será que eso pasa? Miren que a nivel mundial eso no es algo generalizado. Hay algunos países en los cuales hay mucha mayor proporción de mujeres estudiando esas áreas, ¿cierto? Y eso va un poco en contravía de esa gente que dice, no, pero es que las mujeres, porque lo voy a decir así, muchas personas dicen así, son brutas para las matemáticas. Como que no rinden igual porque es que cerebralmente eso se da, entonces sí, eso yo lo he escuchado. Y también están quienes dicen como los hombres no sirven para el tema del cuidado, no sirven para otras áreas donde haya que hablar, las lenguas, ellos son mejores para las matemáticas. Entonces eso también me lo puse a pensarlo. Y hay un fenómeno en el cual pues hay una gran cantidad de personas, hombres estudiando esas áreas. Eso también tiene que ver con el examen de admisión. ¿Por qué? Porque por esas áreas, por matemáticas y por análisis de imagen, las mujeres están pasando menos a la Universidad Nacional. Eso no lo digo yo, lo dice un estudio de la compañera Cindy Caro, ¿cierto? Del 2018, que es una visión cuantitativa. Entonces es interesante y si a ustedes les interesa el tema, les recomiendo mirar esa investigación, ¿cierto? Ahí hay unos análisis muy interesantes del examen de admisión, de cómo las personas están actualmente desempeñándose en el examen de admisión. Y yo parto de muchas cosas de esa investigación para la mía, ¿no? Por otro lado, entonces también miro el tema de la educación colombiana, porque hay muchas desigualdades, o sea, no es gratis que hoy la mayoría, muchos jóvenes estén movilizándose, ¿sí? Y cómo el contexto neoliberal hace pues que finalmente el mercado sea también el que determina quiénes entran y quiénes no entran, quiénes estudian. Y hay otro tema que es el tema del mérito, ¿cierto? Que eso ya lo tenemos como muy metido en la cabeza y es como, pues quien estudia es quien se lo merece, ¿cierto? Entonces quienes estudian supuestamente en la Universidad Nacional, que eso es como un imaginario que hay. No estoy diciendo que sea cierto, de hecho eso es una de mis motivaciones para investigar esto, y es como la gente, los genios son los que investigan, los que pasan a la universidad, ¿cierto? Y es como, no, espere, eso va mucho más allá de las personas individuales. Entonces, bueno, yo miro este tema, miro también el tema de cómo, por ejemplo, la población, digamos, la población indígena, la población rural está mucho más atrás o tiene muchas desventajas para acceder a la universidad, pues porque los colegios donde están no están en las mejores condiciones, ¿cierto? Y entonces yo también hago un balance frente a eso. Y por otro lado, hay otras pruebas estandarizadas, es decir, estas pruebas como la del ICFES o como la de la Nacional, que se hacen a nivel mundial para medir cómo le va a los países en ciertas áreas. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda o les ha tocado hacer la PISA o les ha tocado hacer las pruebas, a ver, unas que hacían como de noveno. Bueno, eso le da datos a los ministerios de educación y eso para decir como dónde hay más que fortalecer. Resulta que a las mujeres en pruebas como el PISA, estas siglas
TIMSS, que es como una prueba estandarizada a nivel mundial, pues le va mal a Colombia. En general a la educación le va mal a Colombia, pero a las mujeres nos sigue yendo mal, un poquito menos, rendimos menos que los hombres en matemáticas y en análisis de imagen, y a los hombres y a las mujeres, en matemáticas, análisis de imagen, en matemáticas y ciencias, y a los hombres les va un poquito menos o sea, puntúan menos que las mujeres, pero una proporción pequeña en lenguaje, ¿cierto? Y otra vez es que los hombres no son buenos para hablar como las mujeres hablamos mucho, entonces somos re buenas para el lenguaje, Eso se relaciona con la presentación del examen de la nacional. Me parecía interesante, lo puse como en el contexto. Bueno, y por fin paso a la cifra que me interesa y que me parece a ustedes que de pronto piensan en el examen de la Universidad Nacional, pero de pronto también otros exámenes, y es el 63 se presentan 50 y 50%, hagan de cuenta, de hombres y 50% de mujeres, pero pasan, ¿cierto? Un 63% son hombres y solo un 37% son mujeres. ¿Por qué se da esto? ¿Cierto? Algunos dirán, no, pues es que pues, si estudiaron más o si son más inteligentes, pero entonces eso es problemático también, porque entonces está diciendo que algunos son más brutos que otras o algunas son más brutas que otras. Y más allá de polemizar eso, es como decir, ¿por qué se da esto? ¿Sí? Eso me interesaba en particular. Esas son cifras como las últimas, las más actualizadas, son del Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior, el SNIES, y eso es del 2019. Y pues actualmente las mujeres estamos un poquito menos en la matrícula de educación superior. Somos el 49% de la población total de matrícula en educación superior. Bueno, va a pasar rápidamente por eso, entonces pues lo que yo hice también es como mirar algunos estudios que me sirvieron también para hacer el propio. Entonces hay varios estudios que piensan el rendimiento académico, experiencias, expectativas educativas y familiares, equidad en el acceso a la educación superior, rendimiento académico. Hay muchos profesores que han hecho investigaciones en sus colegios, especialmente públicos, sobre estos temas, porque yo lo que pienso es como la transición del colegio a la educación superior, que tengo entendido que hay algunas personas, o es como parte de a quienes me dirijo hoy. Por otro lado, entonces están pues relatos, bueno, esto también ya lo dije, hay algunos de los estudios sobre los que yo pasé para pensar también el mío. También hay gente que investiga los perfiles de acceso, o sea, quiénes pasan a estas instituciones, qué características tienen, y por el tema de trayectorias educativas, o sea, yo decir cómo voy a hacer las entrevistas y voy a pensarme en la trayectoria escolar. Hay una profesora que se llama Luz Gabriela Arango, y digamos es un importante referente para este tipo de investigaciones. Ahora, sobre la calidad de la educación, porque de pronto algunos se preguntan, pues yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿usted cómo cree que su colegio se relaciona con que usted haya pasado o no a la Universidad Nacional? La gente decía, no, es que mi colegio es malísimo. Bueno, pero ¿por qué es malo? Entonces la gente me contaba por qué a su juicio era malo el colegio o por qué era bueno y por qué cumplió un buen papel. Hay algo importante que decir, son personas que el requisito de estas personas, de estos jóvenes en su mayoría, era que hubieran hecho el examen de admisión a la Universidad Nacional. Y hay divididos grupos, los que pasaron y las personas que no pasaron. Y ahí también comparaba hombres y mujeres, ¿cierto? Y comparaba las historias de vida, mis entrevistas, y yo armé como eso. Es de pronto un poco largo el tema de usted transcribir cada entrevista, comparar y eso, pero pues fue bastante enriquecedor. Y pues lo clasifiqué en los que se encontraban un poco mejor, estatus, bueno, eso es lo otro, hasta qué estatus yo llegué, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, la presentación pasada decía eso, ¿no? Las limitaciones, pues. Yo no encontré personas estrato 6, pero de las personas que yo encontré para hacer la entrevista, entonces había personas que sí estudiaban en colegios privados, que eran de alta inversión económica, por ejemplo, o sea, eran caros, costosos, de buena calidad, de buen nombre, entonces ahí los ponía como el grupo privilegio. Otras condiciones básicas, que eran así como clase media baja, que eran de origen de Bogotá, que estudiaron en un colegio en Bogotá, y habían otras desventajas,
que yo los clasifiqué según una clasificación de otras de las investigaciones en las que yo me basé, que eran personas que venían de contextos rurales, que pronto venían con una situación económica muy difícil en la familia, ¿cierto? Y que usted ve la historia y dice, uff, la persona le cuenta a uno y dice, uy, esta persona le costó bastante, inclusive pagar el PIN de la universidad, ¿cierto? Listo. Eso fue como la forma en la que yo manejé esto. Esto es como una pequeña explicación de los grupos que yo hice, porque hice un grupo de personas de hombres no admitidos, de hombres admitidos, de mujeres no admitidas y de mujeres admitidas. Y pues también mire, por ejemplo, el tipo de colegio, ¿no? Para hacer como los cruces. Por otro lado, entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y ella con qué se basó para hacer el análisis? ¿En qué teóricos? ¿De dónde sacó eso? Hay muchas cosas muy interesantes para pensar sus análisis. Ya de pronto por el tema del tiempo, pues no me voy a extender mucho en pensar eso, más bien en los resultados. Si ustedes me critican, no me preguntan, bueno. Es como, pensé en los debates que hay sobre el rendimiento diferenciado de hombres y mujeres. Entonces, algunas personas dirán, es que la biología es muy importante y los cerebros son diferentes. Sí, claro, los cerebros son diferentes y existe hasta cierta forma un dimorfismo sexual en los hombres y en las mujeres, ¿cierto? Pero hay algunos investigadores que dicen sí, pero no necesariamente eso se relaciona con las áreas implicadas en el rendimiento académico, ¿cierto? Yo no me fijé en eso, porque les digo, el espectro de esta problemática es tan amplio. Hagan de cuenta que uno tiene una pared inmensa y uno se fija en unos ladrillitos, porque realmente esto involucra muchas disciplinas, ¿cierto? Entonces hay investigaciones que se quieren fijar en cómo lo biológico tiene que ver directamente con el rendimiento académico. Para mí fue una discusión interesante, que es necesario tocar ese por el ladito, pero yo no me fijé solo en eso. Porque pues eso necesita otro tipo de instrumentos, de otra forma de aproximarse. Pero entonces yo dije, sí, claro, hay gente que dice que existen cerebros, los cerebros son diferentes, pero hay otros teóricos que dicen que los hombres y las mujeres, hay estructuras que son, bueno, esa es la otra pregunta. ¿Quién dijo que esta forma de pensar o el lenguaje es femenino? O sea, ¿por qué eso es femenino? O porque el pensamiento lógico-matemático es masculino, ¿sí? Esto no, ¿sí? Porque a veces resulta que cuando un cerebro o cuando alguien pensaba más en matemáticas o hacía mejor este tipo de razonamiento, pues era un cerebro masculino. Y es como, ¿quién se inventó eso? ¿De dónde sacaron que eso es masculino o eso es femenino? ¿Sí? Esa es una crítica que se hace también. También es como, bueno, mire, si usted lleva en la historia muchas generaciones, a usted es la encargada de cuidar a sus hijos, de barrer, eso, pues eso tiene un impacto distinto en el cerebro que usted, por ejemplo, que lo enseñaron a pelear en la guerra, a salir por el pan, a discutir con otros, a que normalizar el tema de la violencia en algunos casos, en otros no, hacer el fuerte, ¿cierto? Eso tiene un impacto en todos los órganos y también en el cerebro, ¿cierto? Pero entonces hay otra gente que dice, sí, pero es que el cerebro es tan plástico, el cerebro también es algo que se malea. Incluso con una misma generación usted puede ver cambios si le da los estímulos importantes. Entonces eso también hay otra gente que dice, es importante pensarse por el tema biológico, pero yo no investigo el tema biológico explícitamente, sino el tema social. Y en eso, pues también eso es importante decir eso, pero pues me fijé ahí. Yo quiero ver en cómo de pronto influye la socialización, los estilos de aprendizaje diferentes para el rendimiento de matemáticas y en ciencias. Aunque pues yo realmente lo toqué porque después me di cuenta que ese tema es muy extenso. Por otro lado está también la educación, hay gente que la ve como una forma de ascender socialmente, es decir, entre yo más estudie, más oportunidades tengo de tener plata y de ser estrato 6, por ejemplo. Hay gente que dice eso, ¿no? Hay que estudiar para ser mejor, o el que no, sí, o sea, hay una visión en Colombia que los que estudian son los inteligentes y los que van a poder tener plata y dominar. Y los que no pueden estudiar, pues son los que están los dominados. Hay otra perspectiva que dice, no, es que lo que hacen las escuelas o la misma universidad es reproducir las desigualdades que ya existen. Entonces los pobres, pues van a seguir siendo pobres, ¿cierto? Y los ricos, pues van a seguir tener más oportunidades en esos espacios y van a seguir siendo ricos. Entonces hay varias discusiones ahí. Yo me metí con la reproducción de desigualdades porque me parece más interesante.
No, y no es lo más interesante, como que yo siento que casa más una lectura adecuada a Colombia. Por ejemplo, hay economistas que dicen, en Colombia hay un tema que se llama la inmovilidad social, y es que yo no sé si ustedes han escuchado que acá se necesita como 11 generaciones para que la persona pueda, digamos, salir de cierto estrato y poder, digamos que adquirir, tener un poder adquisitivo mayor y eso. Entonces decían, mire, acá la gente puede partirse el lomo estudiando. El tema no es solamente que la gente pueda estudiar, sino que realmente no hay oportunidades. Entonces no vamos a hablar de movilidad social y necesariamente de mérito, porque resulta que los que muchas veces estudian o tienen la posibilidad de estudiar, pues han tenido más oportunidades, ¿cierto? Y los que no estudian, pues es gente que realmente no depende de ellos mismos y el esfuerzo, sino que realmente así se esfuerzan, pues están en la mala. No es así de fatídico realmente, estoy siendo un poco exagerada con esa perspectiva, pero por eso me parece más interesante la perspectiva de la reproducción social para hacer este análisis. También hago un recorrido por esos debates. También hay gente que dice que la educación es una forma de emancipación, que ahí se puede pensar y cuestionar el lugar que uno tiene. Entonces yo también digo, uy, me parece interesante. Y hay otros temas que ustedes dirán, esto que tiene que ver con el género, y es las desigualdades en las aulas. Hay un tema que se llama, que es el clima frío, ¿cierto? Y es como, yo no sé si ustedes vieron esa película de las mujeres que son astronautas, ¿cierto? De la NASA, que son negras, y entonces como que se acuerdan que en el piso donde ellas estaban no había un baño, ¿cierto? Y entonces hasta que en la película llegó un señor, supuestamente el héroe, y rompió el baño y pudieron tener un baño en el mismo piso, digamos que se vieron ellas en la misma, digamos que en la misma posibilidad que los hombres o los otros investigadores a estar cómodos. Bueno, el clima frío es algo así. Resulta que usted puede estar en las aulas, pero es una forma en la que usted tiene incomodidades, hostilidad, y la cual usted finalmente lo terminan haciendo sentir tan incómodo que termina diciendo esto no es lo mío. Hay gente, hay investigadoras, en este caso yo pienso en 2 investigadoras mexicanas que dicen como hay formas de desigualdad, de generar desigualdades de género en las aulas. Entonces está el clima frío, el sexismo, los regímenes de género, y me pareció interesante. Y para mí es muy importante pensar en el origen social de las personas a las que entrevisté, porque esto muchas veces se sobrepone al esfuerzo de las personas, ¿cierto? Porque se le metió en la cabeza a mucha gente que si usted es pobre es porque usted no se esforzó lo suficiente. Pues yo trato un poco desde otros aportes académicos, discutir esto. Entonces acá ya como que paso el tema de las personas que entrevisté. Esto es una forma como de los tipos de familia que tenían las personas entrevistadas. Están como clasificados. Estos nombres están cambiados. Pues no solamente las personas a las que entrevisté no tenían problema con que yo pusiera sus nombres reales, pero hay historias que son como fuertes. Y entonces para no ser individualizados les cambié los nombres. Y entonces acá están las personas admitidas, no admitidas, los tipos de familia. ¿Esto para qué es importante? Hay muchas personas para las cuales su papá y su mamá fueron un referente importante al rendimiento académico, ¿cierto? Entonces yo los puse también como nucleares porque ellos lo reportan así. Y hay personas para las que la violencia que vivieron dentro de su casa, esto lo impactó lo suficiente para querer estudiar, por ejemplo, trabajo social, ¿sí? Esto, o sea, lo que uno vive en la casa también es un impulso para su vida futura, para lo que uno quiera estudiar, cómo asume el rendimiento académico, y eso pues lo quería ver. Y acá hay algo importante, y es que en su mayoría, en las entrevistas que yo hice, las mujeres eran las que reportaban rutinas del cuidado. ¿Qué rutinas del cuidado? Rutinas que se necesitan para sostener el mundo viviente en cuanto a, por ejemplo, barrer, hacer la comida, para preservar la vida. Barrer, hacer la comida, cuidar a los hermanitos, cuidar al papá, cuidar al abuelo. La mayoría de las personas que reportaron eso fueron mujeres, en admitidos y no admitidas. Digo, en grupo admitido y no admitida. Y eso es importante. ¿Por qué la mayoría de los casos las mujeres son las que reportan eso? Y en muchos casos eso obstaculizaba con el estudiar para el examen o para estudiar. Era como, no, pues sí, pero es importante, pero yo tengo que cuidar primero a mis hermanos,
¿sí? Y por otro lado, los hombres también hubo casos en los que se reportaron este tema del cuidado de los otros seres, pero no era tan determinante, era como que, pues bueno, no va a decir, el cuidado a sus mascotas, ¿verdad? Pero sí me llama la atención que muchas más mujeres reportaron esto y a veces eso sí obstaculizaba el estudio para el examen o el estudio en general. ¿Mm? Y era como, pues yo no puedo hacer el trabajo en grupo porque me tengo que quedar en la casa cuidando a mis hermanos, por ejemplo, ¿sí? Uno no cree, pero es que de pequeñas acciones y uno lo que ve tienen un impacto importante en el rendimiento académico y en la forma en la que usted asume la vida profesional. Si a usted le enseñaron, por ejemplo, a cuidar a sus seres queridos, usted puede que después en el futuro busque una disciplina que se relacione con eso, porque eso es lo que usted conoce. ¿Mm? Eso es importante. Por otro lado, entonces, bueno, ¿cómo juega la familia? Resulta que en las familias que tenían un poquito más de facilidades económicas, fue más fácil que a las niñas no les tocara hacer sus tareas del cuidado, sino que otras personas se encargaban, por ejemplo. O, por ejemplo, habían más, otra forma de desligarse, porque entonces como usted, por ejemplo, a veces resulta que las personas en una familia, cuando tiene pocos recursos, eso lo dicen algunas investigaciones, es como, pues su familia le dice, usted tiene que ser el ingeniero de la familia o usted tiene que ser el doctor de la familia, no sé, para que usted no saque la inmunda, por ejemplo, o para que usted pueda ganar dinero y ayude a sostenernos. Entonces la persona, pues, también lo asumía como una responsabilidad individual, ¿cierto? El sostener a su familia, dependiendo del ingreso que tenían. En los casos en los cuales de pronto estaban un poco más holgados económicamente, eso en particular se dio, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, con dos personas que eran admitidas, una mujer y un hombre, ellos desde muy temprana edad pensaban en estudiar cosas que no necesariamente se relacionaban con sostener a su familia, tenían como más libertad para pensarse en estudiar otras cosas. Y en particular, los papás, por ejemplo, eran estudiados, ¿cierto? Y esto, el tema de que los papás estudiados, pues influye también en su infancia y en la forma en la que usted asume el rendimiento, incluso como le gusta en lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, en dos personas que eran admitidas, no, pues tenían rutinas desde muy temprana edad, como dibujar, como pintar. Él es arquitecto, estudia arquitectura en este momento en la Nacional, y una otra chica que ella estudia medicina en la Nacional también. Ella pues tenía unos hábitos, reportaba unos hábitos de lectura temprana desde muy pequeña. Decía, desde que yo tengo memoria, pues yo leo cuentos, tengo una biblioteca grande, sí, eso influye, ¿cierto? Eso es lo que llamo, digamos, el capital cultural, ¿cierto? Y digamos que eso se ve mucho más en las personas que tienen papás y mamás estudiados. Y pues obviamente eso tiene una influencia. Resulta que para este tipo de personas era interesante porque ellos decían, a mí no me parece que esos exámenes sean tan difíciles, ¿sí? Y puede que lo dijeran sinceramente porque toda su vida llevan familiarizados con el entorno académico, ¿cierto? Por otro lado, entonces también está, bueno, ya lo dije, el cuidado y las demandas del cuidado, el cuidar de los otros, el hacer el aseo. Normalmente en las entrevistas se vio como algo feminizado, algo de mujeres. Por otro lado está el tema de la educación familiar, de la influencia de las profesiones. Entonces, por ejemplo, en las 3 personas que yo entrevisté que son estudiantes de medicina actualmente, los 3 tenían familiares médicos o egresados de la Universidad Nacional o profesionales de la salud. Entonces eran jóvenes que desde muy pequeños estaban familiarizados con cirugías, con sangre, con cuerpos. Mire, todo esto juega, uno cree que no, pero probablemente tiene mucho que ver en que ellos sean estudiantes de la Universidad Nacional en este momento. Y por otro lado, entonces estaba la influencia de experiencias académicas y formativas extracurriculares. ¿Qué es eso? Entonces, por ejemplo, una dupla interesante era que usted, además de ser estudiante, usted tocara un instrumento musical, o usted practicara porrismo, o usted practicara baloncesto de forma sistemática. Eso las personas reportaban que decían que les ayudaba a organizar el tiempo, tener rutinas, tener hábitos, ¿cierto? Entonces me decían, no, pues yo soy disciplinado porque como yo practico deportes desde pequeño, entonces a mí me sirve para vivir mejor el tiempo. ¿Eso cómo puede influir? ¿Sí? Y por otro lado está el tema
la experiencia de las personas que venían de afuera de Bogotá y uno ve un orden de dificultades distinto. Cosas como, es que a mí de pequeño me tocaba desplazarme hasta el colegio, que queda a 2 horas de ida y 2 horas de venida, y si pierdo el carro, pues me toca irme caminando y son 4 horas. O yo no tengo internet, entonces me toca hacer las tareas dentro del colegio, ¿cierto? O a mí me toca, por ejemplo, hay una entrevista de un muchacho que viene del Amazonas, de Mirití, Paraná, y él pasaba el río para estudiar, ir al colegio, al internado, porque allá funcionan otros tipos de colegios. Entonces él decía que gracias a estudiar al lado del colegio, pues él podía optimizar el tiempo y tenía más tiempo para ir a la biblioteca a estudiar. Pero otras personas, en comparación de él, sí no podían estudiar y hacer las tareas en la biblioteca, pues porque vivían a horas y horas del colegio o estaban internados. Entonces él tenía una cercanía más con la persona de la biblioteca y el rector porque vivía casi al frente y era el hijo del motorista. ¿Sí? Eso es bien interesante y es también interesante, ¿por qué? Porque resulta que él me decía que en cosas como de la educación física, él le iba mal, pues porque le evaluaban cosas como el fútbol o el baloncesto. Pero entonces él decía que él era buen pescador, que él además nadaba a la perfección. Entonces uno dice, lo que evalúan no necesariamente tiene que ver con nuestras capacidades y más bien hay unos estándares de evaluación que corresponden a la gente que tiene más plata y las privilegiadas que es de la ciudad. Eso también lo dice Bourdieu, que es uno de los referentes del trabajo que yo hago. Entonces eso es interesante. Y en muchos relatos, pues las mujeres, que eso yo le digo el no lugar y es como, especialmente en las personas que venían de regiones apartadas, era bueno, y las niñas de su salón que no, pues ellas querían tener hijos o ellas son las encargadas de la chagra o entonces también es como muchas veces en los relatos las mujeres tenían un destino casi, ¿cierto? Que no era el académico, era cuidar, criar, quedar embarazadas y eso pues es importante también para pensarnos cómo se da esa división, ¿no? Por último, entonces, bueno, por último, ustedes que, por ejemplo, están preparando, ¿no? Entonces, yo les preguntaba qué tipo de hábitos o de rutinas tenían para prepararse a la Universidad Nacional. Entonces, por ejemplo, acá las personas de verde son las admitidas y está de pronto un poco rara porque de pronto no se ve bien. Y las personas de arriba, las que no son verde, pues, que son como salmón, pero ahí como que no se ve muy salmón, son las personas no admitidas. Llama la atención que en las personas admitidas se ve que es más sistemático el recurrir a estudiar con libros y material escrito, con canales de YouTube. Muchas de las personas que reportaron para prepararse para el examen lo hacían por medio de tutoriales, canales. Hay canales recomendados que ellos me mencionaron para estudiar para el examen de admisión y también haciendo simulacros virtuales. Y llama la atención que las mujeres que no pasaron, se nota que usaron menos este tipo de recursos que las que sí pasaron. Entonces muchas veces uno ve que el tema de las rutinas personales, del esfuerzo, de adoptar estas rutinas, pues sí parece haber cumplido el propósito de haber para pasar el examen. Pero entonces también me parece muy interesante y es como la mayoría de las personas que reportaron haber pasado a la universidad no lo hicieron con una sola vez que presentaron el examen. Eso normalmente 3, 4 veces, 5 veces para usted poder pasar el examen, ¿cierto? Y eso pues también requiere que usted tenga unos papás que lo apoyen, porque eso no es 6 de la mañana para llegar allá. coincidencia. Entonces, también es importante pensar en eso, en cómo las familias muchas veces se veía el apoyo que se le daba la familia a las personas que pasaron, ¿cierto? Y bueno, por otro lado, entonces está ya como resumiendo algunos de los hallazgos del capítulo 4 del 5, es muy importante el papel que tienen los docentes y las docentes en el resultado, en la trayectoria académica de las personas. Resulta que especialmente para las mujeres, y yo no sé si será de pronto que las mujeres tienden a explicar un poco con más detalle, porque puede ser una forma, no sé, se vio más en las entrevistas que ellas dijeron, a mí no me dejó de gustar física o matemáticas, o en cuarto de primaria, o en noveno de primaria, porque cuando decían, bueno, ¿y usted cómo le van matemáticas? Yo le preguntaba, mal, bien. Cuando les iba mal, yo les decía, bueno, pero ¿ustedes de cuándo ubica eso?
No, yo siempre he sido mala de las matemáticas. No, pero espere, ¿toda la vida le fue mal las matemáticas? No, desde cuarto. Bueno, ¿qué pasó en cuarto? ¿Se acuerda de algo de eso? En muchos casos, en la mayoría, este tipo de encontronazos se dieron con profesores, porque, y en particular me parece muy llamativo, los profesores tienen un poder nominativo tremendo. Entonces, uno lo que veía muchas veces era casos de violencia dentro de las aulas, como es que usted es un burro, una burra, usted es una bruta, usted no sirve para esto, yo no sé para qué pierdo el tiempo con usted, vaya, y a veces incluso castigos humillantes. Entonces decían, no, pues yo le cogí fastidio a esa asignatura porque o no me daban la oportunidad de preguntar, o yo me agarraba con el profesor. Entonces uno ve que la autoridad académica y el papel del profesor es muy importante, por lo menos en las entrevistas que yo hice y en las trayectorias académicas. Y también hay un poder nominativo positivo a los profesores para las personas que quieren seguir su trayectoria. Entonces es como, es que el profesor dijo que yo sería muy buen profesor y eso me marcó. Y yo siempre tengo cuenta de profesor porque además de decirme que yo era muy bueno, me ayudó a pagar el PIN o me ayudó y me presentó a la Universidad Nacional. Y entonces es importante pensarse el papel tan importante de los docentes en la vida académica de las y de los estudiantes. Especialmente las mujeres se vieron casos de violencia o expresiones violentas para con el tema de dejar de atender a ciertas asignaturas académicas importantes como matemáticas o física. Eso fue algo también que encontré en los relatos. También fue muy llamativo las experiencias y las representaciones negativas que hay en torno a la educación pública. Pues no pública en educación, en el tema escolar, no en la educación superior. Entonces, por ejemplo, hablan de temas como la discontinuidad de profesores, el tema del hacinamiento escolar, el tema de la falta de infraestructura, de laboratorios, de dotación. Entonces eso me pareció, y incluso hay una parte que habla solo de las percepciones de los egresados de colegios distritales y públicos, porque a veces entonces veían que había más violencia, había el tema de la infraestructura y el tema de la discontinuidad, que en muchos casos se encontró como una influencia negativa para el rendimiento académico. Entonces, es que a mí me cambiaron de profesor y me la cambiaban cada 2 meses, o no tuve profesor por 6 meses, y eso realmente afectó mi trayectoria académica, ¿cierto? Es importante ponerle atención a eso porque contrastaba bastante con los colegios, las personas que estudiaron en colegios de alta inversión económica, y era que no presentaban este tipo de problemas. O decían, no, es que en mi salón habían 20 personas, entonces era diferente, había un ambiente saludable y no había casos de violencia o de consumo de estupefacientes, y eso pues llama la atención bastante en los relatos. Hay otro tema que quiero que las personas que me ven lo piensen para sus casos, y es un imaginario que se replicó en lo que yo encontré, y es, las mujeres son pilas y los hombres son inteligentes. Es decir, las mujeres nos esforzamos mucho para tener primeros puestos en el colegio, y es porque somos juiciosas y rendimos, y normalmente yo le decía y les preguntaba a las personas, bueno, pero entonces los primeros puestos de mujeres, ¿qué hacían? ¿Cómo se comportaban? No, es que ya eran más juiciosas, pero eran calladas y asumían el rendimiento académico de una manera distinta, al parecer, que los hombres. Los hombres son denominados en la mayoría de relatos como inteligentes, y eso es algo como algo innato, pues. Y adicional, pues eran más participativos, hablaban más duro, discutían con el profesor, lo cuestionaban, le hacían preguntas directas. Y eso es una dualidad que existe y que se encuentra en muchos trabajos. Entonces es importante pensarlo, de qué manera uno también está reproduciendo esa visión de que las mujeres somos pilas, pero no somos inteligentes. O sea, porque no es algo innato, es porque somos dedicadas. Y los hombres así sean vagos, porque eso era lo otro que se veía, es que los hombres son vagos pero son inteligentes. Entonces yo era vago, yo no hacía tareas nunca, pero yo soy inteligente y por eso sí pasé a la Universidad Nacional. Y mucha gente tiene esa visión y lo reproduce y se lo dice. Si a usted de niño chiquito le dicen eso y se lo repiten miles de veces, probablemente eso tiene una influencia. Y por otro lado, entonces ya dije, había una división en el aula, ¿sí? Normalmente en los relatos, no en todos, hay casos en los que las mujeres y los hombres eran igual de orgullosos, eran igual de indisciplinadas, pero las mujeres tienen un espacio en el cual eran más calladas, más recatadas, más juiciosas, y los hombres pues eran más bullosos, más dados a las peleas, a la indisciplina, a la gritería, e incluso a un papel más activo, ¿cierto?
eso se relaciona o debería relacionarse con el rendimiento académico, porque el rendimiento académico no es solo lo que pasa cuando estamos en clases, sino todo lo que pasa también en la experiencia escolar, pues es importante pensárselo. Sobre elecciones me parece interesante, bueno, no se estudió mucho eso porque no era un objetivo de la investigación, pero sí hubo personas que hablaron de cómo la elección de la carrera estuvo presente desde el colegio. Entonces, bueno, yo quería estudiar trabajo social, por ejemplo, en un caso ahí, porque había violencia intrafamiliar en mi casa. O en otros casos, querían estudiar psicología, pero pudieron pasar solo a trabajo social, entonces quedaron en trabajo social. Y otros casos, pues querían estudiar estadística, una de las mujeres, Nina, pero ella sabía, y es el tema de la autoexclusión, porque ese es un término, el tema de la autoexclusión, y es decir, no, yo no voy a poder pasar a estadística, entonces ¿para qué me presento a eso? Mejor me presento a un área feminizada. Y ahí otra vez entra, hay áreas académicas feminizadas y otras masculinizadas, recordemos, las áreas del cuidado y las áreas matemáticas y lógica matemáticas. Eso fue también interesante. Había otras personas, especialmente eso reportaron las personas que venían de regiones, y era un compromiso no solo con tu familia, sino comunitario. Entonces, por ejemplo, Raúl, que él es yucuna, de la comunidad yucuna, él decía, mire, yo quiero estudiar ciencia política porque pues le quiero retornar, quiero ayudar a reconstruir la historia de mi pueblo por medio de la ciencia política, y me gustan las ciencias sociales por eso. Entonces también es ver uno cómo relaciona en la historia personal lo que uno estudió, quiso estudiar. De pronto eso sería interesante para que ustedes también se lo piensen en sus casos. Por último, ya voy a hablar de las conclusiones. Entonces, se vio la influencia, una influencia importante en la educación académica familiar, o sea, en los capitales sociales de origen, ¿cierto? Diríamos en términos, y en las, inclusive los significados que hay de la educación. Entonces, eso también es un ejemplo importante. Hay gente que pasó a la Universidad Nacional o que estaba tratando de pasar, y resulta que el significado que le daba la educación, como yo, por ejemplo, que los papás no necesariamente tienen un alto nivel académico, pero resulta que la familia le daba una atribución muy importante a la educación y le decía, mijo, la educación es lo que yo le puedo dar. Entonces le dejaban más tiempo, le quitaban tareas del cuidado, le decían, usted no tienda la cama porque, mire, usted está estudiando, entonces tranquilo, mijo, yo hago el almuerzo, usted siéntese y yo le hago todo porque usted está estudiando. Eso también es una forma de compromiso familiar, y me parece importante que en las personas que quisieron pasar a la Universidad Nacional se ve mucho el tema de un acompañamiento. Y acá hay que pensarse en las personas que ni siquiera algún día se les va a pasar por la cabeza comprar el formulario porque se sienten excluidas, se autoexcluyen y dicen, no, pero ¿para qué? Eso es una pérdida de plata, si yo soy bruto, por ejemplo, porque uno ve eso. Y eso es a lo que yo quiero llegar también, es como no es que usted sea bruto, ¿sí? Hay un poco de circunstancias que influyen en el lugar que usted está ocupando en el mundo. Por otro lado, entonces, está la división sexual dentro de las familias y dentro de las aulas, juega para la trayectoria académica. Entonces vemos como el trato diferenciado a profesores o las representaciones que tenemos de que los hombres son inteligentes y las mujeres juiciosas, pues puede tener que ver en que una mujer diga, uy, la física no es lo mío, pues porque yo no soy lo suficientemente inteligente. Eso es para genios, por ejemplo. O que toda la vida se le hayan puesto a cuidar a sus hermanos y que pues finalmente diga, más bien yo me inclino por algo del cuidado porque eso es más como lo mío. Pero ¿cómo usted va a saber que lo suyo si no ha tenido más oportunidades? ¿Sí? Por otro lado está el tema de, bueno, y eso hay que pensar, qué prácticas dentro de las escuelas y dentro de los hogares reproduce esa división en la educación, ¿cierto? Por otro lado está como es importante seguir avanzando en cómo se conforman los órdenes de género. ¿Qué son los órdenes de género? Son las formas y los tratos diferenciados en el aula que construyen formas de ser hombre y formas de ser mujer, los estereotipados, pues, ¿sí? A través de las mujeres que están en el cuidado y los hombres, o sea, hagan de cuenta que son como unas fuerzas que hacen que las mujeres nos mantengamos en el lugar que hemos ocupado por muchos años y los hombres en los mismos lugares, que conforman las cosas como están, ¿cierto? En el tema de género. También está el tema, y eso de pronto no lo mencioné, y es que se reportaron violencias desde las mujeres, y eso es lo interesante, en las aulas, como acoso sexual de parte de docentes, se dio, y acoso sexual incluso para las docentes. Entonces muchas mujeres
y hombres reportaban que para las docentes vivían situaciones muy feas de acoso. Incluso pues también está el terror del embarazo, entonces eso es decisivo también, entonces a usted no la dejan ni siquiera salir a hacer trabajos en grupo porque qué tal que embarazada, ¿cierto? O usted no la dejan salir y no la dejan relacionarse con otros de su edad porque usted está para estudiar y no puede quedar embarazada. Y está también el tema de acoso sexual, está también el tema de la discriminación explícita en las aulas, y este tipo de violencias de género se vivieron desde las mujeres particularmente. Los hombres no reportan eso para sí mismos. Y solo un hombre reportó una violencia de este tipo, pero era por su orientación sexual. Era pues porque él es gay, entonces pues se la montaron en su recorrido por ser gay, ¿cierto? Entonces nos dice mucho sobre cómo a veces las violencias están especialmente para unos cuerpos y no para otros dentro de las aulas. Y eso es algo que llama la atención porque las aulas están idealizadas, ¿no? Los colegios son lo más hermoso que hay y es como, adentro a veces se viven unas cosas muy duras y es un proceso, todos los que hemos pasado por ahí sabemos que hay procesos violentos adentro. Por otro lado, también está que esa es una tarea de los investigadores y las investigadoras, seguir haciendo visibles de pronto cómo se viven las violencias dentro de las aulas y dentro de las escuelas, y eso cómo se relaciona con cómo yo asumo el rendimiento académico, ¿cierto? Es necesario hacerlas visibles. Y pues lo que les digo, es muy importante también ver cómo el tema pedagógico y de los docentes se relaciona con el rendimiento en particular en matemáticas. Hay unas investigaciones bien interesantes respecto al tema. Yo no me inclino mucho porque pues, es un tema bastante amplio, me desviaría, pero es interesante. No sé si me estoy pasando del tiempo. Ah, no, está bien. Yo miro por si me están diciendo, Ana María, deje de hablar. Ya. Se destaca, y eso es importante, la prueba para la Universidad Nacional no necesariamente se relaciona con el rendimiento académico previo, o yo no encontré ese nexo. Mucha gente que decía, sí, yo ocupaba los primeros puestos, pero hay otra gente que pasó y decía, no, pues a mí me iba bien dentro de la media, sí, o sea, pero yo lo que hice fue que sí trataba de asimilar los contenidos, o tuve muy buena educación, o me preparé, o hice preuniversitarios. Entonces hay que pensarlo también como una prueba para la cual yo me entreno. Es un entrenamiento. Y por eso es que es tan buen negocio, ¿sí? Si eso no fuera entrenamiento, pues no sería un gran negocio los preuniversitarios. Entonces también es como... de pronto pensarnos en que son temas en los cuales hay que entrenarnos y no necesariamente me está diciendo que yo soy bruto o que el colegio no sirvió, ¿sí? El colegio probablemente me enseñó algunos conocimientos, pero es que la prueba evalúa otras cosas y es importante tener en cuenta, evalúa qué tan entrenado usted está para la prueba. Y hay colegios que sí entrenan y otros que no entrenan para la prueba. Sería interesante verlo también de esa manera. Hay algunas probabilidades, hay gente que tiene unas mayores probabilidades de tener su trayectoria escolar interrumpida, que las hacen más vulnerables, como ser mujer, por quedar embarazada, venir de un contexto vulnerable, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, pues no tengo plata para la ruta, pues usted no va a estudiar, ¿cierto? O nací en un municipio por allá muy lejos, pues de malas, si no hay plata para que usted transporte, pues no estudia, ¿sí? Venir de contextos rurales y ser de origen social vulnerable. Pues. También está ya dije el entrenamiento para las pruebas. Es necesario seguir cuestionando estas narrativas, estas visiones que hablan del éxito escolar como algo suyo, individual. Si algo se vio es que realmente el tema familiar influye de una manera gigante. Muchas veces es un compromiso grupal. Usted lo asume como con su familia, no lo asume individualmente. Y usted no es uno aislado en el mundo que emergió del piso, sino que usted tiene toda una historia y el papel de sus papás, de cómo lo crearon, de la estimulación, juega bastante. Hay algo que no conté y es muy llamativo. En las mujeres que reportaron y en los hombres que reportaron tener mamás profesoras, porque es ya muy llamativo el papel de las mujeres, como hay hombres también que los papás hombres también influyeron mucho y los acompañaron, pero se destaca mucho el papel de las mamás.
Y resulta que para los que tuvieron mamás profesoras había un acompañamiento que ellos dicen en algunos casos como desde la infancia, desde la primera infancia, en la cual a ustedes lo ponían a estudiar, le daban una importancia grande a la educación, a ustedes lo ponían con ciertas rutinas para estimularlo cognitivamente. Mire, eso puede tener un peso importante. Y ahí ustedes ahorita van a entender por qué me parece también interesante, porque yo pienso también en mi caso. Ahora, también es importante pensar en cómo se siguen democratizando las tareas del cuidado dentro de las casas, es decir, si las niñas siguen teniendo la responsabilidad eterna de cuidar a los hermanos, de hacer el aseo, de lavar la ropa a todo el mundo, pues no van a tener el mismo tiempo para estudiar. Eso es muy sencillo, pero aporta bastante. Está también el tema de que la segregación en ingeniería, matemáticas, física y ciencias, en un país que necesita desarrollar ciencia, pues no solo deja atrás a las mujeres, sino que está dejando también atrás a las personas que vienen de contextos rurales, por ejemplo, remotos. Y por otro lado, entonces está también la importancia de pensarse la educación sexual de calidad. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, tiene que ver mucho porque, por ejemplo, si el embarazo sigue siendo el coco para las niñas, pues van a seguir encontrándose trayectorias académicas y escolares interrumpidas de mujeres. Si además de eso nos enseñan en la educación sexual de calidad a no discriminar a otras personas, a otros sentidos, pues también las personas se van a sentir mucho más cómodas. En particular me llama la atención que hay mujeres que reportaron estudiar en colegios femeninos y hay un tema de la homofobia tremendo y eso segrega. Había gente que no quería saber del colegio, no solamente por los contenidos académicos, sino porque decían, no, es que a mí me joden porque soy una machorra y yo no quiero saber de eso. Y si algo vimos la sesión pasada es que lo emocional tiene una relación bastante importante con el académico. No es algo como que no lo inventemos, sino que tiene una relación. Por otro lado, es importante pensarse qué pasa en otras sedes de la Universidad Nacional. Estas personas a las que entrevisté aspiraban especialmente a la sede de Bogotá, aunque la sede de Bogotá nos explica bastante, porque es la más grande, de algunas cosas que pasan en otras sedes. Y por otro lado está el tema de cuál es el funcionamiento de las medidas afirmativas, porque hay unas medidas afirmativas, que es el programa PAES y el programa PEAMA, no sé si ustedes lo conocen, y son como unas medidas especiales para las personas que vienen de contextos más apartados. Entonces, pues ellos pueden pasar con un puntaje un poquito más bajito, ¿cierto? Mucha gente dice, pero es que ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué las medidas afirmativas? Eso es tratarlos como si fueran bobos. Hay gente que es así. Hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué medidas afirmativas para ciertas poblaciones? Eso es partir esto es partir de que no tienen más capacidades. No estamos hablando de capacidades, estamos hablando que estadísticamente hablando, hay gente que empezó a ingresar a la Universidad Nacional más tardíamente o no tiene las mismas oportunidades. Entonces, pues hay que tejer puentes, ¿sí? Y ya, básicamente, bueno, limitaciones, esto es especialmente para el tema de colegios mixtos. Si bien había colegios femeninos, algunas personas salieron de colegios femeninos y colegios masculinos de las que entrevisté, pues se necesitaría casi que otra investigación aparte, porque quienes son egresados de este tipo de colegios saben que eso es otro mundo, ¿sí? Es importante pensarnos en quienes quedan por fuera de la universidad, ¿sí? En las investigaciones de, bueno, de quiénes son los de la primera línea, por ejemplo, en este momento, que en muchos casos son personas que no tienen las oportunidades para ingresar a la universidad igual que mucha gente. Es importante seguir pensando por qué ciertas personas se inclinan a ciertas áreas académicas, ya sea física, matemáticas desde el colegio o como yo quiero ser físico, yo quiero ser ingeniero, ¿por qué? ¿Sí? Y está el sesgo de deseabilidad y es que muchas veces en las entrevistas o incluso en las encuestas la gente responde lo que debería responder idealmente. Entonces, muchas veces de pronto la gente no hablaba de violencias que había ejercido contra otras personas, bueno, ¿sí? O le decía, bueno, ¿y usted cómo le va en el colegio? Bien, si a mí me iba lo más de bien, me iba genial, sí, ¿sí? Y eso también es importante, pero eso es una limitación de muchas investigaciones. Ya, por último, esto ya es la parte como divertida de la exposición, y es que esa pregunta siempre me rondaba, y era como, ¿yo por qué logré entrar a la Nacho si yo salí de un colegio hospital de muy mala calidad? Y fuera de eso, pues no es que me fuera, o sea, a mí me iba bien en mi colegio, pero tampoco así. Entonces yo siempre decía, ¿por qué yo sí pasé y mis compañeros los más ñoños del mundo no pasaron? ¿Sí? Y hay una circunstancia
familiar que me parece que es importante y que me gustaría que ustedes se la pensaran también, y es que en mi caso mi mamá fue secretaria y ella trabajó en una editorial muy importante y ella tuvo la posibilidad de traerse unas enciclopedias muy buenas a mi casa, y entonces yo crecí con unas enciclopedias y con yo tenía una biblioteca para hacer las tareas, que en muchos casos eran libros de calidad respecto a mis otros compañeros. Yo estoy en un colegio de Kennedy. Entonces yo creo que eso fue muy importante para que yo desde primaria pues estuviera un poquito mejor y estuviera sobreseleccionada. Ese es otro término bien interesante que se utiliza para a veces las niñas que les va bien en ciertos contextos. Ahí sí, como en una pecera pequeña le va bien y le va bien. Ahora, cuando yo pasé a la Universidad Nacional fue terrible, ¿sí? Me fue muy mal. Yo decía, pero ¿por qué yo pasé si yo soy re bruta? ¿Sí? Eso es interesante y me pareció interesante ya de manera personal y fue como una pregunta que acompaña. Y ya, y gracias, y me parece importante dejar esta foto al final porque pues yo lo dejaba como un pendiente y es como pensarse en las personas que no ni siquiera van a acceder a la Universidad Nacional, ni siquiera no a la universidad, a la educación superior, porque se excluyeron o porque están excluidos de facto. ¿Sí? Dicen, pues yo para qué estudio si yo ni siquiera tuve la oportunidad de estudiar en un colegio, yo no sé nada, ¿cierto? Y pues me parece interesante pues porque en muchos casos ahora vemos de lo de los jóvenes de las primeras líneas y que es la gente que menos oportunidades ha tenido. Y ya, muchas gracias. Vale, súper, Ana María, muchas gracias. Bueno, no, yo no te dije nada del tiempo porque creo que también necesitabas un tiempo para contarnos tu investigación. Cuando se hace también en el contexto de sustentaciones es más estresante, hay que manejar el tiempo, bla. Entonces, bueno, no sé, hay muchas cosas interesantes. Bueno, quisiera saludar a Melissa, a Jennifer, a Jaime, a Daniel. Si me pueden contar en qué cursos están de Reto a la U. Bienvenidos y bienvenidas. Si quieren ahí por micrófono, me parece chévere que pudiéramos hacer una conversación. Ya ahorita comento algo, pero quisiera saber ahorita de qué cursos vienen ustedes. En francés, listo. Daniel. Eh, yo, yo ahorita no estoy estudiando en la UN, me conecté para ver a Ana María. Bueno, súper. Gracias. Bueno, también tenemos invitados e invitadas externos. Chévere. Bueno, una cosa que me parece interesante, bueno, sobre todo ustedes que tal vez se orienten por los temas de las ciencias sociales. Jaime es de ciencias sociales, Melissa inglés. Bueno, todos estos son unos temas muy centrales, ¿no? También en las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, estudios de género. Hay, digamos, psicología de la educación, antropología de la educación, economía de la educación, sociología de la educación, historia de la educación. Y esta investigación de Ana María, pues se inscribe en una corriente más interdisciplinaria, que es, digamos, a partir de lo que se conoce como los estudios de género. Eh, pero género, digamos, no solo entendido como estudios sobre mujeres, creo que eso es muy importante tener en cuenta. Hay una cosa muy interesante, sobre todo que surge de la tesis de Ana María, y es que, pues en efecto, todos los temas de acceso a la universidad o a la educación superior en términos generales, pues cogiendo el ejemplo del acceso a la nacional, que es el que estudia Ana María, pues tiene unas connotaciones o como se conoce, digamos, en ciencias sociales, unas configuraciones interseccionales a partir de condición socioeconómica, es decir, clase social, pero también género, es decir, si soy hombre o mujer, pero también empieza a jugar la orientación sexual, pero también empieza a jugar si, por ejemplo, soy
de una comunidad étnica o no. Entonces, eso me parece súper importante. Tendría yo una pregunta, Ana María, y tal vez ahorita, si los chicos y las chicas quieren preguntar, porque tal vez están interesados también en presentarse a la nacional. Eh, y es, bueno, yo sé que es difícil, ¿no? Como que tratemos de resumir todo en este sentido, pero es decir, si pudiéramos definir qué es lo que, digamos, facilitaría unas mayores chances de poder pasar al nacional, ¿tú qué crees que sería lo que, o como que es, ya como en términos de consejos, de casi como de tips, qué crees que es lo que prima o lo que tú has logrado encontrar, ¿no? A pesar de que, digamos eso, uno no sea hijo de abogados ni de médicos. ¿Qué es lo que tú crees que tú dirías, no, mire, traten de hacer esto, ¿no? Que probablemente ayude a aumentar las probabilidades de acceso, y si no es a la nacional, pues que yo creo que sí a la educación superior en general, no sé. Sí, sí, digamos que esta investigación es muy nachocentrista, pues porque sale de una egresada y también porque sobre la Universidad Nacional. Pero igualmente hay cosas muy interesantes sobre el tema del acceso a la educación superior. Y es que el acceso no es solamente que usted pueda ingresar a la distrital o a la pedagógica, sino que usted se mantenga, ¿sí? Que también está eso, uno a veces que sale de algún colegio que no es de buena calidad o algo así, pues uno vive dramas duros para el tema, por ejemplo, matemáticas, o el tema de ciencias, ¿sí? Porque hay brechas a veces, no en todos casos, hay colegios que son muy buenos, públicos también, y colegios privados también que son malos, ¿sí? Entonces yo, a partir de las personas que me dieron sus entrevistas, el tema de establecer hábitos es muy importante en muchas historias. Entonces, por eso yo decía que el tema, por ejemplo, de la gente que practicaba deportes o practicaba instrumentos, decía que se le facilitaba la distribución del tiempo. Y es que distribuir el tiempo de una manera adecuada es un talento, pero no es un talento así nato, es algo que se enseña en muchos casos, y que los colegios enseñan y otros no aprendimos eso y nos dio muy duro. Entonces, distribuir los horarios, suena muy básico, pero no es básico. Distribuir los horarios y los tiempos, por ejemplo, ahí yo veía que la gente recurría a 3 tipos de recursos en general. Había mucha gente que reportaba más tipos de recursos, pero yo los agrupé en 3 categorías. Libros de texto, estudio con libros de texto, es decir, en papel y eso, formularios, donde yo decía, por ejemplo, tengo que estudiar, voy a dedicarle no sé cuántas horas a estudiar química inorgánica, ¿sí? En muchos casos la gente le pasa el tema de que procrastina mucho, y pasa mucho el tema de procrastinar, pues porque estamos en un contexto muy complicado, ¿verdad? ¿Qué es Entonces, procrastinar, Ana María, si quieres? procrastinar es esto de usted tratar de hacer una tarea y desviarse por las ramas y entretenerse, O decir, mañana lo hago y no lo hago mañana, y posponer, mañana lo posponer. hago y termina uno 2 meses y no lo hace. Entonces, por ejemplo, para temas difíciles, proponerse jornadas de tiempo, es decir, yo de tal hora a tal hora me pongo a estudiar estas temáticas, hacer grupos de estudio, funciona mucho para la gente que no pueda, porque hay gente que le fue muy bien porque dice que pagó cursos privados, pero no todo el mundo está en la capacidad de pagar cursos privados. Entonces, por ejemplo, que ustedes se sienten en grupos de estudio donde disciplinadamente ponen horas para estudiar temas que son difíciles. Hay algo que en este país son los cocos, pero entonces por eso mismo hay que ponerle atención, y es el tema de las matemáticas y de las ciencias en particular. Para la gente que tuvo dificultades con análisis de imagen, me parecía interesante que en muchos casos decían que dibujar y estudiar cartillas y ejercicios particulares que están en internet les funcionó bastante. Y la combinación de métodos, entonces la combinación de métodos escritos, de libros de texto, con consultar explicaciones y recursos como canales que recomiendan tipo Julio Profe en YouTube. Y adicional a eso, el hacer el tema de, porque eso es un entrenamiento también,
el tema de, ¿cómo lo dije ahorita? Hacer estos formularios virtuales del examen de la universidad. Los simulacros. Los simulacros. ¿Para qué le sirve hacer simulacros? No es porque usted tenga conocimiento sobre los demás, es para entrenarse. Y a veces pasa que usted cuando llega a la presentación de las pruebas, usted está lleno de nervios y se vuelve bolita. No sé si muchos lo han vivido. Entonces el tema de usted ponerse tiempos, de practicar una y otra vez presentar un examen, poniéndose un tiempo. Entonces usted dice, voy a hacer el simulacro y adicional pongo a mi amigo a que me vigile para que yo deje de desviarme y ponerme a jugar mientras hago el simulacro. Y adicional pongo un tiempo. Haga de cuenta que usted lo está presentando en la vida real, porque eso es un entrenamiento. No es que usted sepa más que los demás, es un entrenamiento. Pero combinar las jornadas, o sea, consultar material digital y consultar material escrito, y funciona hacer grupos de trabajo. Si usted se pone como meta que los grupos de trabajo les sirven para controlarse el tiempo y las prácticas como nocivas, como procrastinar, por ejemplo, ¿sí? Así es como un resumen en general de las prácticas que parecían ser positivas y que parecieron tener un buen impacto en la gente que quiso pasar, porque había mucha gente que lo que les digo, lo que uno ve es que estudian presentan el examen 3, 4, 5 veces, ¿sí? Obviamente no les estoy diciendo que ustedes hagan esa inversión, más bien tratando de tener en cuenta esos errores que a veces tienen otros, tratar de crear un propio horario y un conjunto de prácticas que usted va a hacer para ponerse como meta lo que usted quiera, porque no necesariamente puede hacer pasar la Universidad Nacional. Y también yo sí recomiendo mucho el tema de fortalecer y de mirar los recursos virtuales que hay para fortalecer áreas como matemáticas y ciencias. Y para análisis de imagen, lo que les digo, hay como un poco, ¿no?, también de simulacros y de aplicaciones para el análisis espacial. Eso es un análisis que en muchos casos, bueno, falta investigación al respecto, pero por ejemplo, yo me atrevería a recomendar temas como dibujar, como un tema de ver perspectivas, incluso sería bueno consultar, pero me atrevería a pensar que hay tipos de videojuegos que por el tipo de desplazamientos que usted tiene que hacer, que usted tiene que conocer un plano a la perfección, pueden ser positivos para su análisis visoespacial, que finalmente eso es lo que evalúan. Hay que pensar en clave de entrenarse, no que eso nos dice nuestra inteligencia o algo así. Yo diría eso. Vale, súper, Ana María. Yo quiero ahí comentar varias cositas. La primera, el asunto del capital cultural, ¿no? Que ese es un concepto clave en ciencias sociales, es central, ¿no? Es central y sobre todo una cosa importante que a pesar de que es probable que si uno no tiene un contexto en donde eso no estuvo muy presente, que uno lo puede hacer, uno puede invertir en algo tan sencillo como leer, ¿no? Y que si uno, por ejemplo, no tiene plata para comprar libros, pues bueno, ahora es mucho más fácil tal vez por la tecnología, es decir, las bibliotecas, eso es esencial. Yo ahorita con otros colegas estamos haciendo justamente un análisis del examen del ICFES de 11. Y en ese, digamos, para el formulario del ICFES se pregunta por más o menos cuál es el número de libros que los estudiantes tienen en su casa. Y hay una relación muy fuerte entre número de libros, más número de libros, mejor resultado del ICFES, ¿no? Obviamente que eso obviamente está asociado a estas condiciones que estamos hablando de condición social, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no necesariamente, es decir, es leer, ¿sí? O sea, el hecho de tener libros en la casa significa que puedo tener mayor probabilidad de leer algo. Entonces, a mí eso me parece una cosa clave. Ya ahorita te doy la palabra, Ana María. Otra cosa que me parece importante para chicos,
este asunto, hay unos estudios que, claro, estamos hablando de las pruebas estandarizadas, ¿no? Que pueden tener todas las críticas y todo, y bueno, de aquí a que esto se cambie, pues bueno, toca adaptarnos un poco y estamos en una lógica bueno, chicos, chicas que tienen educación superior. Hay estudios que han mostrado, por ejemplo, como lo que explica Ana María en su tesis, que es que justamente se van generando como una especie de capacidades a lo largo de la actividad, tanto para hombres como para mujeres. Sí, eso iba a decir, que como que el profe no se ve. Ay, el profe se salió. Ya se fue, profe, por un momento. ¿Me escuchan Y se está escuchando como raro. bien? Vale, ahí ya mejor. Sí, creo que sí. Sí, es tema de ancho de banda. Bueno, voy rápido. Entonces, aquí estuvo Ana María, sigue, y yo aquí cuadro un poquito la conexión. No, que el tema de los libros de texto, o sea, pensarse, el tema de leer y el hábito de leer, muchas personas lo situaban como un hábito que le ayudó para tener comprensión lectora en los exámenes, ¿sí? Y es algo esencial. Uno cree que no tiene mucho peso, pero hay gente que me dice eso y me decía, mire, yo por la forma en la que estaba construido la pregunta, yo ya sabía qué responder así no supiera nada, porque yo entendía bien la pregunta. A veces ni siquiera era cuestión de saber, sino de entender la pregunta, pero eso está relacionado con consumir, tener la práctica de leer muchas cosas. Entonces eso también se recomienda. Y bueno, está también relacionado que hay gente que no tiene tiempo, ¿cierto? Y eso se puede decir que es una desventaja de muchas personas. Pero en general lo que sea literatura, bueno, eso funciona mucho, como decía el profe, no es solo de tener los libros, sino eso es un acumulado que a usted le funciona también para tener una mejor comprensión lectora, a mi juicio. Y es de lo que se vio ahí. Perfecto, sí, claro, y muchas veces esto es algo que yo veo mucho, inclusive ya en los estudiantes universitarios, y es que responden mal, no es porque no sepan, sino porque leen mal la pregunta. Y entonces, o sea, no leen bien. Y entonces contestan otra cosa de lo que se les está preguntando, ¿no? Entonces, eso es una cosa ahí básica. Lo que les estaba contando, ya parece que ya estoy estable. Lo que les estaba contando es que entonces estos estudios lo que han demostrado es que en efecto hay como una especie de censura también emocional hacia las mujeres para matemáticas específicamente, esos estudios han mostrado. Y entonces han hecho como una especie de experimentos en donde se hacen pruebas, pero sin decirle a los estudiantes que son pruebas, que son exámenes, sino que son juegos. Pero se mide la competencia matemática y a las mujeres les va mejor. ¿Por qué? Porque entran a hacer ese ejercicio sin el susto y sin esta cosa, ay, me van a calificar, etcétera, etcétera, y les va mucho mejor, les va mucho mejor de lo que les va en la prueba tradicional. Entonces, en efecto, y eso no es un tema meramente individual, es decir, se vive individualmente, pero hay toda una construcción social alrededor de eso, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, chicos y chicas, porque justamente cuando, digamos, no pasamos un examen, no significa que no seamos buenos, ¿sí? Sino que significa que probablemente o no me preparé bien o probablemente tengo algunas
digamos, vacíos de conocimiento por el colegio en el que estuve, etcétera, pero que en efecto, pues yo diría que todos y todas tenemos las capacidades, ¿sí? Y que justamente, mira, una cosa que también yo he comprobado en mis propios estudios es que el hecho de tener una experiencia, digamos, universitaria, aumenta las posibilidades, uno, de mejorar el ICFES y dos, de pasar a la nacional o mejorar resultados en exámenes, digamos, muy selectivos. Y eso cuando uno hace el análisis de la admisión a la Universidad Nacional, uno se da cuenta, por ejemplo, que hubo mucha gente que se presenta 2 o 3 veces a la nacional, que por ejemplo pasaron a la distrital o pasaron a la pedagógica, hacen 1 o 2 semestres, y ese solo hecho de hacer 1 o 2 semestres les mejora desde luego su capital escolar, su capital cultural, y les permite mejorar el examen de admisión. Ese, digamos, es el caso de muchos de ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, lo que digo siempre es, hagan el intento, hagan el esfuerzo, vuelvan, ya después de que acaben culminen con reto a la U, presenten el otro semestre otra vez el ICFES. ¿Mm? Porque es muy probable que ustedes vayan a tener un mejor ICFES, ¿sí? Justamente por eso, porque ya han adquirido un capital escolar, un capital universitario, un capital cultural mucho más importante que les permite, digamos, mejorar los resultados en sus exámenes. Eh, esto, bueno, ahora sí, no sé si Jaime nos quieres comentar ahí por el micrófono lo que estás comentando aquí por el chat o bueno, las otras asistentes a esta charla. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya que somos poquitos, estamos en confianza. Listo, dale Jaime, claro. Sí, vale, no, habla. No, era eso, te iba a dar la palabra. Ah, gracias. No, pues digamos todo lo que nos han señalado, todos esos puntos, digamos, me recuerdan a ciertas vivencias, sí, la verdad. Digamos, yo en mi caso entro en el perfil de la persona que soy bueno leyendo, pero me va muy mal en la matemática, ¿sí? Entonces ahí, como comentaba en el chat, tuve la oportunidad de conocer a un chico no, conocer no, que nos conocemos desde hace años, y él está estudiando programación, entonces ahí como que, como lo señalaba la monitora, Ana María, creo que también, digamos, relacionarnos con personas que pues puedan mejorarnos, eso nos ayuda mucho, ¿sí? Digamos, yo soy, como te digo, yo soy malo en matemáticas, o sea, pues no muy malo, pero sí no tenía los mejores resultados y poco a poco fui cogiendo confianza, ¿sí? Digamos, es también como en el entorno en que uno se rodee, ¿sí? Porque, como lo decía ella, a veces si uno no siente la motivación como de hacer algo, pues constantemente está aplazando todo, ¿sí? Como procrastinando, ¿sí? Entonces eso me parece muy interesante que lo haya puntualizado, ¿sí? Vale, súper Jaime. Sí, claro, eso todo se puede mejorar, ¿no? Los desempeños en matemáticas, eh, y ahí ahora, digamos, como hay muchas cosas que incluso le permiten a uno como mejorar, incluso esto de los juegos, de los videojuegos, en fin, hay un montón de cosas es decir, que bien orientados, ¿no? Pueden ayudar muchísimo. Se me olvidaba también que hay otros estudios, Ana María, que demuestran justamente que para este tema de el razonamiento abstracto y el pensamiento espacial, ¿por qué lo sacamos a colación? Porque, digamos, es una de las materias o los rubros en donde más mal le va a las mujeres, o es el que más mal le va a las mujeres en el examen de admisión de la nacional, que es todo esto de razonamiento abstracto, ¿no? Le muestran a uno un cubo y se lo deconstruyen, ¿no? Digamos, en planos y todo, bueno. Y hay unos estudios que han demostrado justamente, Ana María, que el hacer un deporte, el practicar un deporte desde temprana edad,
genera un razonamiento espacial pues mucho más alto. Pues, y es relativamente lógico, ¿no? Porque si yo quiero lanzar una pelota, entonces yo más o menos imagino la parábola de la trayectoria de la pelota de baloncesto para lograr hacer cesta. Y claro, y si uno, digamos, no desarrolla esto, pues desde luego que va a ser mucho más difícil en adelante. Entonces, bueno, hay un montón de cosas al respecto, ¿no? Pero sobre todo quiero que quede también como ese mensaje de que el asunto de las desigualdades no es algo como que de lo que no podamos escapar, sino que en realidad sí podemos hacerlo, ¿no? Es decir, podemos meterle la ficha, podemos estudiar, podemos desarrollar estrategias individuales, colectivas, están también todos estos temas de preuniversitarios, si uno no tiene plata, hay preuniversitarios populares, bueno, en fin, hay un montón de cosas, Ana María. No, ya, de pronto también quería, digamos que hay muchas personas que estaban en preuniversitarios, pero algo que sí se nota mucho es como las personas, en muchos casos, independientemente estuvieran en preuniversitarios o no, era la dedicación que usted le metiera. Ahora, no quiero como caer en el tema de si usted se lo propone va a ser rico y va a ser millonario o algo así, no, porque hay unos límites, obviamente, pero sí me parece importante pensar, y ahí sí invoco un poco la sesión pasada que hablaban del papel de la biología, y es que somos seres maleables, ¿sí? Entonces, la realidad social es posible transformarla, ¿cierto? Y también la realidad, no sé, lo biológico, pues, y eso que decía el profesor. Entonces, quería contar una historia que pronto algunos ya saben, y es como alguien habla de los. Resulta que el hipocampo es una estructura cerebral que dicen que los taxistas en Londres la tienen más desarrollada, terriblemente más desarrollada que otras personas, que otros taxistas de otras ciudades. ¿Por qué? Porque en sus años de vida y de trabajo se han memorizado calles y pues las han recorrido. Entonces, hay unas investigaciones que miran el cerebro de esos taxistas de Londres respecto a otras personas que no son taxistas ni conocen las calles de memoria y ven que esa estructura cerebral está mucho más desarrollada por unos años de trabajo. Pues no son unos 3 años, son unos 14 años, mini. Pero entonces a uno lo pone a pensar en eso. Y es que mucha gente dice que me parece interesante el caso que da un compañero y que uno escucha a muchas personas y uno dice, es que yo soy malo o yo soy buena. Y es como algo que uno debe también tratar de luchar, es dejar de, a veces el entorno escolar a uno le pone un rótulo y a veces hay que decir, no, no eres malo o eres bueno, sino que de pronto lo aprendiste de una manera que no era, ¿cierto? Y hay otras vías de aprender eso. Y pues de lo que se trata también de esto es, pues, bueno, hacerle un poco la contra a lo que se espera y entrenarnos entonces para que podamos pasar a esos exámenes que dicen que no podemos pasar nosotros. ¿Sí? Y ya, somos maleables, ¿sí? Y todo es también, todo no, pero las cosas son posibles transformarlas, ¿sí? Súper, Ana María. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Creo que este es un tema muy apasionante. No sé, ¿se han presentado ustedes ya a la nacional? ¿Se quieren presentar? Si quieren pueden ahí escribir por el chat, por favor. Ok. Y Kevin, ¿en qué te va más mal? ¿Te ha ido más, digamos, y en qué te ha ido mejor? ¿En qué recuerdas un poco las áreas? Son 5, ¿no? Es matemáticas, análisis de imagen, ciencias, lenguaje y sociales, creo que es, Ana María, no me recuerdo, creo que sí. Sí, como tengo. Recuerden que ahorita por tema de pandemia, ¿no? También no se está haciendo el examen de admisión de la nacional, sino que se está trabajando, es el ICFES. Exacto, entonces ahí yo sí
la verdad, yo les aconsejo que, porque es que en realidad esta experiencia Reto a la U puede ser muy, muy poderosa en el sentido de que ustedes puedan mejorar el ICFES. Entonces, claro, digamos que eso hay que comprobarlo, obviamente, volviéndolo a presentar, ¿no? Ojalá puedan hacer el esfuerzo, porque sí, yo estoy, que ustedes están ya leyendo textos universitarios, ¿no? O sea, recuerden ustedes que el curso que ustedes están tomando en Reto a la U es un curso de los primeros semestres de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? No es un curso para bachilleres, es un curso que es homologable con el curso de un estudiante de antropología o de historia o de, en fin. Entonces, y ustedes, bueno, no sé si ustedes lo han sentido, pero ya como que se han, no sé si lo han, si tal vez me lo dirán, pero como que ya en realidad se pueden enfrentar a textos complejos y ustedes ya con cierta soltura ya los entienden mejor, ¿no? No sé. Eh, claro, claro, exacto. Lo que dice Ana María de presentar el ICFES y saber en qué área se debe trabajar mejor. Entonces, eh, ok, listo. Bueno, ahí ya van ustedes sabiendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lectura es empezar también de lo básico de lectura desde desde inclusive el empaque del champú, ¿sí? Del empaque del champú, la prensa, ya leer libros de literatura, ¿sí? Inclusive, ¿no? Eso mejor, inclusive cuando uno está aquí, que hay estudiantes de inglés, francés, la mejor manera de aprender un idioma también es leer prensa, leer la prensa porque es una muy buena manera de aprender un idioma en un nivel, digamos, relativamente culto sin que sean textos muy difíciles, ¿no? Em, entonces es eso, sí, no, la lectura es una cosa, más es un hábito, ¿no? Que uno debería tener siempre, siempre, ¿no? Y pues también como para mantener muy activo el cerebro. Bueno, entonces no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta final. Súper, bueno, no, pues nosotros les agradecemos a ustedes, sabemos que hoy es un gran día de movilización y pues ya es un milagro contar con ustedes y pues qué chévere que se hayan podido aprovechar esta charla de Ana María Cruz, es lo que hay detrás de un trabajo, ¿no? Ustedes escucharon una hora, Ana María, pero detrás de esta hora hay 2 años de trabajo, ¿no? Eso, inclusive creo que más, bueno, si uno cuenta las materias y la cosa, pero es como un poco, ¿no? También como los procesos, pues no son de un día para otro, ¿no? ¿No? Ni de la noche a la mañana, pero cuando uno las hace a conciencia, pues uno le va súper bien y Ana María pues sacó su tesis también muy bien. No sé, Ana María, si quieres decir alguna última cosa para despedirnos. No, no, muchísimas gracias también a todos y a todas quienes estuvieron pendientes, porque sí, hoy es un día de movilización y de hecho hasta me siento mal, no me queda. Pero bueno, igual si hay preguntas, si hay dudas, si les gustaría, bueno, no se ha publicado el texto, pero si más adelante quieren ponerse en contacto con el texto o con este tema, también cuentan conmigo. Sí, por Sí, Ana siempre. María, no sé si ahí en el chat puedes poner tu correo, ¿te parece? Para que si los estudiantes quieren contactarse contigo, me parece importante. Sí, 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 sí. Porque no sé si notaron, pero me gusta mucho el té. Vale. Bueno, entonces ahí está el correo. De hecho, exacto, se pueden comunicar con Ana María. Bueno, y aquí seguiremos. Entonces,
nada, les deseamos muchos éxitos en los que queda en lo que queda de este semestre para el reto a la U, muchos éxitos la culminación de su semestre y bueno, para una pronta oportunidad. Y ahí Eh, están preguntando, profe, por unas cosas. se pudiera hacer llegar a los colegios tu investigación. Acceso a las diapositivas, sí, y esta grabación, pues también la ya estamos subiendo las grabaciones de las charlas en la página de YouTube del proyecto. Entonces ya dentro de poco les haremos llegar también los materiales y todo esto. Estamos montando una página web bien Ah, chévere súper bien. sí. Entonces, y sí, sí, me parece muy pertinente la sugerencia de Jennifer, Ana María, bueno, como hacerle llegar esto a colegios. Mm, creo que sí, sí es interesante. Y de hecho, saben que les agradeceríamos, Laura, no sé si puedes poner ahí el correo de Reto a la U. eh, Porque si ustedes quieren aconsejarnos o recomendarnos algunos de sus colegios de los que ustedes salieron, Ajá. me parecería chévere, me parecería interesante poder hacer ese link con los colegios justamente de donde ustedes salen. Entonces ahí está el correo, pretou-fchboc@unal.edu.co, es decir, si ustedes quieren y que podamos llegarles a los colegios de ustedes, nos dicen el nombre del colegio, tal vez el nombre del contacto, algún correo electrónico en donde podamos escribir y por qué no, que podamos hacer una conversacioncita con los colegios. Sí, no, no importa si es colegio privado o público, porque pues estos temas incluso afectan, ¿no? Que es una cosa interesante de la desigualdad que afecta a las mujeres, es que inclusive afecta tanto a mujeres de colegios públicos como de privados, ¿no? Y de todos los estratos también, desde el 1 al 6, les va mucho mejor a los hombres. Incluso hay hombres de estrato 3 que les va mejor que las chicas, de algunas de las chicas de estrato 5 y 5. Ya las del 6 sí no, pero las del 5 sí. Entonces, bueno, ahí es donde se ve el efecto de género en el proceso de admisión. Vale, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Ana María. Me encanta, pues ya también como va uno madurando, ¿no? Todavía sigue uno madurando, incluso el trabajo no se acaba con la sustentación y ahí sigue uno adelante. Quedan muchas Bueno, cosas. Me escriben sí, cualquier vale, cosa también. Y muchísimas gracias por todo y por la atención. vale, gracias. Chao.